Este es el taller de postulación para el programa Innova en el Aula del segundo semestre. Hemos estado lanzando versiones semestre a semestre desde el 2024, fines del 2023 para 2024. Y para dar un poco de contexto, si es que no conocen sobre Science Up, este es un consorcio integrado por la Universidad Católica del Norte, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Santiago de Chile. Surge a través de este proyecto de ciencia e innovación para el 2030 y el propósito principal es poder transformar las facultades de ciencia en espacios más conectados con la sociedad, la industria y los distintos desafíos actuales. Y eso lo hace impulsando capacidades de innovación, de emprendimiento, transferencia tecnológica. Mm, Actualmente nos encontramos en una etapa de implementación, luego de haber evaluado y analizado todas las necesidades que tenía cada universidad. Se empezaron a formular estos distintos programas, y este trabajo lo hemos estado haciendo en función de estos tres ejes principales que orientan un poco el trabajo que realizamos. Y particularmente este programa, Innova en el Aula, nace desde el eje de armonización curricular, en donde nosotros buscamos principalmente implementar cambios, diseñar e implementar estos cambios curriculares y extracurriculares en las distintas carreras, ya sea de pre o posgrado de las facultades de ciencia. Tenemos algunos objetivos que también guían nuestro trabajo y dentro de todos estos, los principales que están vinculados al programa Innova en el Aula es la incorporación de competencias de innovación y emprendimiento y el desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas. Y así nace este programa Innova en el Aula, que como viene en línea con los objetivos, buscamos implementar innovaciones docentes que puedan generar estas nuevas metodologías en la enseñanza de los contenidos disciplinares y que también se vinculen con innovación y emprendimiento a la vez, a la par, junto con estos contenidos. Entregamos 1 millón de pesos para estas innovaciones y actualmente las postulaciones las tenemos abiertas hasta el 30 de junio. Em, ¿Qué tipo de innovación? Bueno, pedimos dos tipos de innovación. Principalmente tiene que ver una con el... Catalina. Ah, sí. Principalmente tiene que ver con innovación metodológica. Entonces queremos que incorporen nuevas metodologías en el proceso de enseñanza de sus contenidos. No tienen por qué inventar una nueva metodología, pueden ser las típicas metodologías activas que ya quizás puedan conocer, o si no, también les voy a mostrar algunos ejemplos. Y por otro lado, necesitamos innovación en los contenidos y eso lo vamos a guiar junto al panel de competencias, que es una herramienta que tiene el consorcio que les sirve a ustedes para identificar estas distintas competencias y resultados de aprendizaje que puedan estar vinculados con innovación y emprendimiento. ¿Ya? Voy a profundizar ahora en ambos. ¿Qué serían estas metodologías activas? Que es uno de los aspectos que le pedimos innovar. Son estas metodologías que buscan situar al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, constantemente tratamos con estas metodologías que se podrían marcar en eso o no, pero mientras busquemos promover esta participación activa del estudiante versus lo tradicional de una clase expositiva, ya estaríamos cumpliendo con este aspecto. ¿Ya? Y las comunes suelen ser aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, aprendizaje servicio, o aprendizaje por descubrimiento. Son algunas de las más comunes que hemos visto y también tienden a ser las más fáciles de implementar. No por eso tienen menos valor, sino que tienden a funcionar bastante bien, así que por eso son comunes. Y por otro lado está la innovación en los contenidos, y para ello, como les comentaba, tenemos el panel de competencia, que es esta herramienta que define habilidades, conocimientos y actitudes que deberían ir desarrollando estudiantes para poder complementar su formación con foco en innovación y emprendimiento científico-tecnológico. Ya, esta herramienta, que la tengo por acá, también está incluida en las bases del programa y ahí mismo en la publicación. Y básicamente se dividen en dos grandes competencias, grupos de competencias, unas de innovación y otras de emprendimiento, y cada una está subdividida en tres niveles: uno básico, intermedio y avanzado. Y cada nivel de competencia se vuelve a subdividir
en distintos resultados de aprendizaje. Estos son los que nosotros necesitaríamos que traten de seleccionar alguno de ellos, al menos uno exigimos por bases, al menos uno lo seleccionan, lo pueden copiar y pegar tal cual en el formulario, que es el que ustedes consideran que se alinea con las necesidades de su curso, o pueden tomar este tal cual y lo adaptan a su asignatura. Entonces, en vez de que acá diga problemáticas reales del ámbito científico-tecnológico, podría decir del ámbito de la bioquímica, del ámbito de la física o la disciplina que ustedes estén trabajando. Por dar ahí una pequeña modificación más específica. Pueden adaptarlo un poco más, pero ojalá que después en el formulario sean capaces de hacer referencia a este resultado de aprendizaje. Entonces ustedes lo copian, lo pegan en el formulario, que lo tengo por acá, ya vamos a hacer un ejemplo completo, pero aquí pedimos los resultados de aprendizaje y ojalá indicar, como aquí aparece, alineados con los resultados de aprendizaje uno 2 y 3 de la competencia básica de innovación, que es el caso de este ejemplo. Eso por el lado de las competencias, lo otro por el lado de las metodologías. Vamos con los requisitos. Bueno, como requisito de postulación, obviamente el formulario completo. La postulación tiene que ser individual, aunque pueden incluir un equipo dentro del mismo formulario. Necesitamos que haya una persona quien dirija el proyecto y esa persona tiene que estar a cargo también de la asignatura. Y ojalá que esa asignatura, o sea, idealmente esa asignatura tiene que estar dictada el segundo semestre para esta convocatoria. Si es que están pensando en una asignatura del primer semestre, pueden volver a postular en la siguiente convocatoria que sería para el primer semestre de 2027. Tienen que vincularse con alguna de estas competencias, al menos un resultado de aprendizaje, eso se exige, y el beneficiario final tienen que ser los estudiantes. No puede simplemente ser algo o utilizar los fondos para adquisición de algo que complemente la asignatura, pero que nos sirva directamente en beneficio de los estudiantes. Por ejemplo, quizás comprar implemento para el laboratorio y que no se, esto no repercuta directamente en el día a día de los estudiantes en sus clases. Presupuesto. Teníamos 1 millón de pesos y esto lo pueden distribuir entre gastos de personal y gastos de operación. Ojo aquí que no permitimos gastos de inversión. Si es que quisiesen comprar maquinaria o alguna herramienta muy costosa, probablemente el gasto va a ser rechazado porque no se permite por las características de este fondo. Pero sí pueden pagarle a personal, pues pueden ser honorarios para ayudantes, algún personal técnico que necesiten que les apoye en la asignatura. Generalmente aquí es una instancia en donde pueden también costear servicios externos que les ayuden, por ejemplo, con la parte audiovisual. A veces necesitan generar material audiovisual para las clases. Y tenemos gastos de operación, que aquí principalmente tienden a ser materiales. Em, También pueden comprar algunas herramientas que tienden a ser pequeñas y si es que necesitan equipos, está la alternativa de arriendo. ¿No? Tenemos en las bases también ahí el detalle de los ítems financiables y los no financiables. Ya está ahí bien detallado en el punto 7 presupuesto. Tratamos de describir un poco más en detalle lo que se puede y no se puede gastar. Profundizando de todas maneras, gastos de personal, lo más importante es que no haya vínculo contractual con ninguna de las tres universidades al momento de ejecutar el proyecto. Entonces, si ustedes le quieren pagar a algún ayudante, algún estudiante que sea ayudante, ojalá que ese ayudante no tenga un contrato vigente con la universidad. Porque aquí se excluyen generalmente, a veces al ayudante se le paga simplemente por una boleta de honorarios sin contrato. Entonces, ahí no debería haber ningún problema. Me refiero fuera del marco de este fondo, si es que ya está recibiendo algún pago, no debería haber ningún problema mientras no haya un contrato. Esa es una restricción que de hecho nos impone ANI. Y los montos deberían estar en línea con los típicos que se suele pagar. O sea, si a un ayudante semestralmente se le pagan 200.000, 300.000 pesos, ojalá que no se eleve ese monto a unos 500, 600.000 pesos. También puede ser rechazado. Y hay algo que se va a repetir, lo vamos a ver nuevamente si es que se adjudica en el fondo, vamos a hacer una capacitación financiera, pero ojalá ahí que tengan ojo con las glosas que vayan a incluir después. Generalmente les vamos a pedir que en casi todo incluyan este código de proyecto, que es el que nos exige ANIT para poder rendir estos gastos.
Y respecto a los gastos de operación, si es que va a haber, de hecho, casi todo lo que lleve nombre, si es que van a comprar con factura o con boleta y esta empresa o esta tienda donde vayan a comprar le va a incluir algún nombre, tiene que ser todo a nombre de la PUCB. Eso es requisito para poder rendir estos gastos. Entonces, la factura a nombre de la PUCB y en el caso de que, en el caso excepcional de que necesiten hacer alguna compra internacional, también debemos pedir un invoice y ese tiene que primero ser exento de impuestos. Entonces, si es que van a incluir algo en su presupuesto ahora mientras arman el proyecto que necesita alguna compra internacional, analicen si es que esa institución les puede primero emitir un invoice a nombre de la PUCB y si ese puede ser exento de impuestos, que son requisitos para poder rendir gastos internacionales. Y por otro lado, a veces necesitan material gráfico. Todo ese material gráfico de difusión, papelería que necesiten imprimir, tiene que estar en línea con las líneas gráficas del consorcio. Esto se los vamos a entregar, básicamente es incluir los loguitos como para hacer referencia a que el proyecto es financiado por Science Up. Vamos a ver el proyecto, ¿en qué consiste? El proyecto lo van a entregar en un formulario, que es un Excel, y en ese formulario van a tener que indicar los datos de quién dirige, un nombre del proyecto, un resumen, un objetivo. En este caso le estamos pidiendo que fundamenten la innovación. Eso es mencionar qué identificaron ustedes en su asignatura como oportunidad o como problema para que los lleve a querer implementar esta innovación. Después van a indicar la metodología activa explicando cómo se va a desarrollar, indicar los resultados de aprendizaje del panel de competencias, como mencionamos antes, y indicar también un método para la medición de los resultados. Esto es los resultados de las clases de sus estudiantes. Entonces, a veces se suele utilizar una rúbrica, por ejemplo. Mencionar ahí no es necesario específicamente decir cómo va a ser la rúbrica, poner la rúbrica tal cual. Entendemos que esto puede tener modificaciones a través del semestre, pero sí dar ahí un indicio de cómo sería una rúbrica que evaluaría esto, esto, otro, etcétera. Indicar el equipo, aquí pueden mencionar el resto del equipo que va a apoyar en el proyecto, un plan de trabajo y un presupuesto. Se lo muestro en el formulario. Bueno, acá tenemos el formulario de postulación, que es este Excel. Voy a checar un poco. Datos del postulante, que sería quien dirige el proyecto. Aquí les pedimos indicar la facultad, unidad académica, la carrera y asignatura donde se va a implementar esta innovación y un número de estudiantes aproximado. Esto es simplemente para hacer una proyección de cuántas personas impacta este proyecto. Un nombre, esto es simplemente algo de fantasía para tener también otra referencia del proyecto. Un resumen, ojo que en el proyecto ponemos aquí un máximo de palabras, aquí hay un contador que les puede ayudar, es para, si es que se pasan de estas palabras, ese texto no va a ser evaluado, así que traten de limitarse a esa cantidad de palabras. Fundamentación de la innovación, el objetivo, la metodología activa que van a utilizar, explicando cómo se va a implementar, los resultados de aprendizaje y aquí mismo está el link hacia el panel de competencias para que tengan la referencia y la medición de resultados. Después el equipo, aquí mencionan el equipo de trabajo y acá abajo pueden mencionar los ayudantes y el personal de apoyo. Ojo que esas personas, si es que se les va a pagar, aquí tienen que indicar si es que tiene o no vínculo contractual. Esta es una declaración previa que se hace para evitar este problema futuro de cuestionarnos si es que tenía o no vínculo contractual. Ustedes realizan la rendición y esta después puede salir rechazada. Entonces, para evitar eso, lo declaramos antes. Pueden tener gente que tenga contrato en el equipo, no hay ningún problema, pero no debería recibir pagos del fondo. Después está el plan de trabajo. Acá debería limitarse al segundo semestre académico. Le dan la fecha de inicio de término, que probablemente se las indiquemos nosotros el rango luego. Tienen que mencionar cada una de las actividades. Y aquí esto debería partir en agosto, que es cuando tenemos proyectado el inicio de este fondo, a excepción de, bueno, no sabemos bien qué va a pasar con UCN ni con USACH, porque entiendo que ahí probablemente se desplacen ahí ambos semestres. En USACH ya se ha desplazado. Y por último, el presupuesto. Aquí tiene que limitarse a 1 millón de pesos.
abajo nuevamente la referencia de qué se puede y no se puede gastar. Y aquí deberían ir mencionando un ítem y dar una descripción. Aquí les sugiero no, si bien hay que explicar a grandes rasgos qué es lo que tiene, lo que son esos insumos, por ejemplo, traten de no ser tan específicas si es que después quizás les puede perjudicar. Por ejemplo, si mencionan exactamente un material y después necesitan otro diferente, van a tener que estar haciendo modificación de presupuesto. Pueden quizás mencionar a nivel genérico o a nivel general. Entonces necesitamos materiales para fabricación digital, por ejemplo, PLA, MDF, etcétera. Lo pueden poner así y eso nos da una idea más o menos de en qué quieren realizar esos gastos y después cuando tenemos que evaluar si es que cumple con el presupuesto, es mucho más simple. A veces cuando detallan demasiado, les juega en contra porque si es que rinden algo que no es exactamente lo que dice ahí, puede ser rechazado. Bueno, eso con el presupuesto. En las etapas del programa, actualmente estamos en la etapa de postulación, que va a cerrar el martes 30 de junio. Probablemente hagamos una extensión. Después viene la evaluación y terminamos con la ejecución. Todas las postulaciones tienen que enviarlas a este correo, postulaciones@scienceup.cl, y les sugiero que pongan en copias ahí a la persona encargada de cada universidad, que son estos correos que están acá. Si es que de la PUC me ponen en copia para asegurarnos de que llegó bien la postulación, ¿ya? Porque a veces puede irse a spam, puede pasar cualquier cosa, entonces sí nos cercioramos, tanto desde el correo de postulaciones como desde nuestros correos personales, les vamos a confirmar una vez recibamos la postulación. Así que ahí, si es que no hay confirmación, pueden consultar, puede que haya pasado algo entre medio. Y otro punto importante, así como les mostré el formulario y los requisitos, que es todo lo que tienen que completar, les pido que pongan atención a la rúbrica que aparece al final de las fases, que indica aquí cada uno de los criterios de evaluación. Esto es con lo que se van a guiar los evaluadores. Van a ser evaluadores externas del proyecto, y cada uno de esos evaluadores va a guiarse por esto. Entonces, lean estos criterios y vean si es que están cumpliendo bien con cada uno de ellos dentro de su proyecto para asegurar ahí el máximo puntaje. Aquí, especial ojo como tips en la parte de sostenibilidad y la replicabilidad o escalabilidad de estas iniciativas. Generalmente les sugerimos que mencionen cómo proyectan que esto se puede repetir en el futuro. Como ejemplo, puede ser que quizás ustedes arman algunas guías o documentan el proceso para que el próximo semestre sea mucho más simple su replicación, y quizás no dependa tanto de los recursos. O en algunos casos también nos pasa que la iniciativa tiene éxito, les va bien y la misma unidad académica quiere continuar financiándola. Entonces, mencionar aquí en breve en el formulario, que lo pueden hacer, por ejemplo, en el mismo resumen. A veces les pedimos que aquí en el mismo resumen, al final, indiquen cómo esto podría quizás continuar replicándose. ¿No? Entonces, pongan ojo en la rúbrica, especialmente estos dos deberían ser las partes más fáciles para conseguir todo el puntaje. El resto ya iba un poco más al ojo de cada evaluador. Y eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Con confianza. Igual podemos resolver dudas después por correo si es que necesitan que le demos una mirada al proyecto. Nos queda todavía una semanita, pero si tienen alguna duda. Bueno, disculpa, mi nombre es Bárbara, me conecté ahora al final porque justo Ujú, estaba en una reunión y fue imposible salir de la reunión. Bueno, quería agradecer que justamente como no estuve, lo más probable es que yo ya estoy escribiendo el tema del proyecto ajá. y quizás les voy a pedir su colaboración en quizás alguna mirada bien en diagonal de cuán bien encaminado puede estar. No, no hay problema, escríbeme y ahí lo analizamos y vamos comentando si está bien orientado o no. ¿Ya? Muchas gracias. Sí. Irina, ¿alguna duda que podamos resolver? Bueno, ya muchas gracias.
Su nombre es Maverick. Maverick. Sí. Muchas gracias, Maverick. Ya yo postulé, ya yo lo envié, de hecho. Ujú. Donde tengo duda es sobre que yo comparto la asignatura con otra profesora, soy de Ya. química y farmacia, Ujú. y ahí es donde quizás tengo un poquito de dudas porque no sé si yo estoy a cargo de la asignatura, porque, pero somos que compartimos perfectamente, las dos somos 50-50. Es una asignatura más S, es una Ya. asignatura de servicios farmacéuticos comunitarios y ahí en esa asignatura es que queremos implementar o postularnos para esa asignatura que es A más S. Y entonces, bueno, ya mi proyecto fue enviado y en ese sentido es lo único que tengo dudas. Lo demás creo que cumplí fielmente a lo que usted estuvo indicando, pero bueno, cualquier sugerencia, cualquier tipo de... Estoy a su disposición. Ya yo envié a postulación mi proyecto, el Ya. formulario. Súper. No, mira, respecto a tu duda, nos ha pasado muchas veces porque se suele repetir esto que hay muchas asignaturas que hay más de un docente que está como a cargo. Sí, A veces la universidad registra a uno como oficialmente el que está a cargo, pero nosotros mientras sea un docente que dicte clases de la sí, asignatura, no debería haber ningún problema. No, sí, no, no vamos a hacer tampoco ahí una revisión administrativa y muy consultar bien. si es que de verdad es quien está a cargo. Así que no, no debería haber problema, solo nos importa que en realidad sea quien va a dictar las clases, que no postule un ayudante o que postule otra persona, porque al final, en este caso tú quedarías responsable de este fondo. Sí, perfecto. Sí, Así que, ya, de hecho, ya yo tuve adjudicado un igual el año pasado con un FDPD. Así que igual, por eso postulé igual a esta. Y nada, soy profesora 100% de la asignatura, así que no hay problema. ya, Espero. excelente. Muchas gracias, Que te vaya Mabel. bien entonces. Ojalá Gracias, se ojalá. adjudique el fondo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra duda ahí que podamos resolver? ¿Tienen quizás que comenten más o menos en qué consiste su proyecto y quizás podemos orientar? Hola, Catalina. sí, yo tenía dudas con la metodología activa. Ujú. El proyecto que estamos viendo, la profesora a cargo, ¿Ya? como de grabar las kinésicas, poder mantenerlas en un, digamos, como banco de videos para ¿Ya? que los estudiantes puedan acceder, quieran a esa instancia. Entonces mi Eh, duda oh, era cómo colocarlo hacia la metodología activa o principalmente. Sí, mira, de hecho yo creo que ahí puede cumplir un poco con la aula invertida. Podría buscar ¿Ya? respecto a esa metodología, que lo que busca el aula invertida como concepto, de nuevo, estas metodologías activas tienen un montón de nombres, hay un montón dando vueltas, no, no exigimos que la nombren tal cual, sino que puedan expresar de cierta manera cómo hay un cambio versus lo tradicional de esta clase expositiva. Pero en el caso del aula invertida, lo que uno busca es que los estudiantes consuman el contenido de la clase de otra manera antes del aula, y después en el aula ya analicen o apliquen o ya implementen de alguna manera lo aprendido o apliquen lo Ya, aprendido. Entonces, yo pienso que, si te entendí bien, que no escuché completamente bien, pero ustedes grabarían contenido para que los estudiantes consuman y después claro, lo utilizarían. Ya, entonces, yo creo que aplica súper bien. Dale una mirada al concepto de aula invertida, y lo tradicional es que uno casi que le manda la presentación o el texto que necesitan que consuma el estudiante, pero si claro. ese contenido es audiovisual, puede ser mucho mejor. Así que puede ser una vía. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Ojalá que nos vaya bien también por ahí. Y Macarena, ¿alguna duda? Bueno, no nos quedan más dudas.
gracias por su tiempo, espero puedan postular y nuevamente tenemos ahí todo el espacio para que nos puedan hacer consultas vía correo electrónico de aquí al próximo 30. Probablemente hagamos una extensión, así que atentos, atentas. Eso, que tengan una buena tarde. Gracias por su Muchas tiempo. gracias. Muchas gracias. Que Gracias. estés bien, Chao. Maverick. Que estén bien. Chao, que Bien. esté muy Chao, bien. Hasta chao. luego. Hasta luego.